Y bien amigos, así empezamos con un sonido que es la base de nuestro candombe, una música, la música de nuestra identidad, introduciendo el tema ondas periódicas en una dimensión. No es casualidad que haya elegido esta melodía, ya que allí podemos identificar un ritmo que justamente es periódico. ¿A qué llamamos? Vamos al concepto de período. En realidad, el concepto de período refiere a un evento que se repite a intervalos iguales de tiempo. Conocemos, por ejemplo, la palabra periódico para referirlo a un semanario, es decir, es una revista, una publicación que sale cada semana. Así también tenemos justamente al periódico. En realidad puede ser un diario que sale todos los días, un mensual que sale una vez por mes, un anual que puede ser que sale cada un año. En la naturaleza tenemos muchos eventos periódicos, por ejemplo, el periodo lunar que tiene 28 días, las semanas que tienen 7 días, los meses no serían un ejemplo de periodo, ya que algunos tienen 28, otros 30 y otros 31 días. Bueno, yendo un poco a lo que vamos a trabajar en esta semana, vamos a profundizar en lo que son ondas periódicas en una dimensión. Para ello ya comenzamos a definir lo que es un periodo, ¿sí? Un evento que se repite a iguales intervalos de tiempo, y dimos ejemplos. Y en el caso de las ondas, están caracterizadas por algunas magnitudes físicas. Como todo sistema físico, se caracteriza por magnitudes físicas medibles. Entonces, la amplitud, longitud de onda, periodo, frecuencia y velocidad de propagación serán magnitudes que definiremos en esta semana de las ondas periódicas. Una onda periódica, entonces, se denomina al conjunto de puntos que son emitidos a iguales intervalos de tiempo. Acá, por ejemplo, estamos diferenciando lo que es un pulso, que es una perturbación que se propaga a través de un medio elástico o también a través de campos, y en este caso también tenemos en contraposición de lo que es un pulso una onda periódica, que justamente es una sucesión de pulsos que se emiten a intervalos iguales de tiempo. Obviamente que ondas periódicas puede haber de una dimensión, en 2 o 3 dimensiones, pueden ser longitudinales o transversales, pueden ser electromagnéticas o mecánicas. Para empezar a definir lo que es la amplitud A de una onda periódica, ya sea cualquiera que corresponda a cualquier clasificación, siempre vamos a encontrar una amplitud A. Es la máxima separación de cada punto del medio con respecto a la posición de equilibrio. Esto que coloqué aquí, que dice A entre paréntesis rectos igual M, se lee la unidad de amplitud en el sistema internacional es el metro. Es decir, esta notación de ahora en más no la voy a dejar escrita como aquí, sino que ya vamos a saber que se lee de esa manera. La unidad de amplitud en el sistema internacional es el metro. Aquí tenemos, por ejemplo, la foto de una cuerda. Es una cuerda en la que se están emitiendo con la mano o con un oscilador ondas que se están propagando. Amplitud es la máxima separación de cada punto del medio con respecto a la posición de equilibrio. En este caso, ¿cuáles son los puntos del medio que se encuentran más alejados con la máxima separación del punto de equilibrio? Y puede ser, por ejemplo, estas crestas o los valles, ¿sí? La distancia que hay desde los valles hasta la posición de equilibrio, que sería esta línea negra. La posición de equilibrio le llamamos a la posición donde estaría la cuerda en caso de que no se estuvieran propagando las ondas. La distancia desde la posición de equilibrio hasta las crestas o los valles es lo que llamamos amplitud, y por lo tanto lo medimos en metros. En este caso serían 20 centímetros. Aquí también podemos encontrar una amplitud, ¿sí? Bien, eso en general para resolver problemas
la forma de determinarlo es mirando la foto de la cuerda en un instante. Por otro lado, también se definen los puntos en fase. Son aquellos puntos del medio que tienen la misma posición con respecto a la posición de equilibrio y la misma velocidad en dirección y sentido. Es decir, tienen misma posición y velocidad con respecto a la posición de equilibrio. Es decir, dicho de otra manera, se mueven a igual, tienen el mismo movimiento, ¿sí? Cuando los dos tienen una velocidad en un sentido o en el otro. Por eso es que decimos que la velocidad no solo en módulo tiene que ser la misma en todo momento, sino también en dirección y sentido. Aquí tenemos la foto de la misma cuerda anterior, del mismo ejemplo, y vamos a determinar pares de puntos que estén en fase. Aquí, por ejemplo, si mencionamos ¿qué otro punto estaría en fase? Bueno, vemos de aquí. Esos dos puntos estarían moviéndose de la misma manera. Si esta cuerda, si estas propagaciones sucesivas se van moviendo hacia la derecha, un instante después este punto del medio empezaría a bajar, ¿sí? Y lo mismo. ¿Ah? Vamos a determinar otros dos puntos que estén en fase. ¿Por qué estos dos puntos están en fase? Porque si vemos los puntos del medio, ¿sí? por los que se propaga esta perturbación, un momento más adelante, ¿qué va a pasar? Este punto va a empezar a subir. Y de acá lo mismo. Si esta perturbación se adelanta, entonces este punto amarillito también va a empezar a subir. Y lo va a hacer de la misma forma que este otro punto, ¿sí? Acá tenemos dos ejemplos más. Dos valles, por ejemplo, van a tener el mismo movimiento. Como lo vemos, reitero, porque cuando la perturbación avance un instante, este punto va a empezar a subir y lo va a hacer de la misma manera. Puntos en fase no tiene por qué haber solo dos, puede haber más. O sea, la cresta que estaría a continuación aquí estaría en fase con estos otros dos, ¿sí? Y este punto que voy a marcar aquí, que está en el origen, estaría en fase con estos otros dos amarillos, ¿sí? Ahí yo marqué pares de puntos que están en fase, pero puede haber más. Periodo T se define como el periodo que demora cada punto del medio en completar una oscilación. Y ahora lo vamos a ver en este ejemplo. Vamos a utilizar este simulador de la página educaplus.org que nos muestra una cuerda, nos diferencia una partícula, un pedacito de la cuerda para que podamos identificar ciertas características en el movimiento de él, ¿sí? Acá, por ejemplo, vamos a clicar en animar y lo primero que vamos a observar es que este punto no se desplaza hacia la derecha, definición de onda, sino que tiene un movimiento oscilatorio hacia abajo y hacia arriba. Lo que se desplaza es la perturbación, ¿sí? No son los puntos del medio. Si oscilan, si se mueven, pero reitero, no hay desplazamiento de materia. Entonces, en este caso, período se le llama al tiempo que cualquier punto del medio demora en completar una oscilación. Donde yo dejo el cursor, va a pasar el punto que señalamos como rojo, y el tiempo que demora en subir y bajar, es decir, en completar una oscilación, sería lo que llamamos período, ¿sí? Ahí vamos que sube y baja. Eso sería una oscilación. También podemos medirlo, por ejemplo, desde la cresta, es decir, el tiempo que demora la partícula roja en bajar y subir sería también un período. O también otro caso en el que se puede medir es desde la posición equilibrio el tiempo que la partícula demora en subir, bajar y volver al punto de equilibrio. Eso también le llevaría un periodo T. Ahora vamos a definir lo que es la longitud de onda.
se puede definir de dos maneras: la distancia entre dos puntos consecutivos que están en fase. Es decir, la distancia entre dos crestas consecutivas sería una longitud de onda. En este caso también la longitud entre dos valles consecutivos sería una longitud de onda. En todos los casos, en este caso como es una onda estacionaria, la longitud de onda sería de 40 centímetros. La distancia entre valle y valle es de 40 centímetros y la distancia entre dos puntos consecutivos que están en fase también es de 40 centímetros. Otra forma de definir lo que es la longitud de onda es la distancia recorrida por la perturbación, es decir, si tuviésemos como referencia esta cresta, es la distancia recorrida por una perturbación en un periodo de tiempo. Es decir, si yo tomo esta perturbación que tengo aquí, ¿cuánto demora en recorrer una longitud de onda? Y va a ser el tiempo que tarda un periodo, es decir, el tiempo que tarda cualquier punto del medio en completar una oscilación. La longitud de onda en el sistema internacional se mide en metros. Y allí marcamos cómo es que determinamos la longitud de onda. ¿Sí? 3 ejemplos diferentes de cómo se puede determinar la longitud de onda. Bueno, vamos a definir la magnitud física llamada frecuencia, que es la cantidad de oscilaciones completas de cada punto del medio por unidad de tiempo. Es decir, la frecuencia, como lo indicamos en esta ecuación, se calcula como el número de oscilaciones dividido el tiempo. La unidad de frecuencia, que sería 1 sobre segundos, es Hertz. La unidad de frecuencia es el Hertz en el sistema internacional. Y ahora veamos, vamos a poner un ejemplo. Si, por ejemplo, el periodo de oscilación de un punto del medio es de 2 segundos, entonces la pregunta es, ¿cuántas oscilaciones puede hacer en un segundo? Lógicamente que si le cuesta 2 segundos para completar una oscilación, en un segundo completará media oscilación. Esa cuenta, lo que hacemos es en realidad 1 dividido 2 segundos nos da la cantidad de oscilaciones que puede lograr hacer en un segundo. Veamos ahora, si una oscilación demora 4 segundos en completarse, ¿cuántas oscilaciones podrán completarse en un segundo? Y la respuesta es cuarta oscilación, o sea, 0,25. Si una oscilación se completa en 0,5 segundos, ¿cuántas oscilaciones se completarán en una unidad de tiempo, es decir, en un segundo? Y lógicamente 2. Si el periodo de tiempo, el periodo de oscilación es de 0,25 segundos, ¿cuántas oscilaciones se completarán en un segundo? La respuesta es 4. Con esto vemos que la relación que hay entre el periodo y la frecuencia es de proporcionalidad inversa, es decir, la frecuencia es el inverso del periodo, ¿sí? Recordemos que el periodo se mide en segundos y la frecuencia se mide en hertz. Y ahora sí nos vamos a definir lo que es la velocidad de propagación de una onda. En realidad la velocidad de propagación depende de las características del medio. En ningún caso depende ni de la frecuencia, ni de la longitud de onda, ni tampoco del periodo. La velocidad la podemos calcular en general para cualquier evento como delta x sobre delta t. Tengamos en cuenta que cuando calculamos una velocidad, la velocidad no depende ni de un automóvil, por ejemplo, no depende ni de la distancia recorrida, ni tampoco depende de cuánto tiempo se estuvo moviendo el móvil, ¿sí? Pero de todas maneras, la velocidad de propagación es la relación que hay entre la variación de posición y la variación de tiempo. Reitero, la velocidad de un móvil no depende ni de la distancia recorrida, ni del desplazamiento, ni del intervalo de tiempo en el que estuvo moviéndose. Pero sí se calcula como el cociente entre ellos. Pasa lo mismo que con la velocidad de propagación de una onda. En realidad la longitud de onda es la distancia que recorre una perturbación durante un periodo de tiempo. Entonces,
si esto se mide en metros y esto es el tiempo que tarda la perturbación en recorrer una longitud de onda, lo podemos calcular como el cociente entre ellos. Con esto, reitero, sí podemos conocer la velocidad de propagación, pero siempre hay que tener en cuenta que la velocidad de propagación no depende de estas magnitudes físicas, depende de la relación entre ellas. Bien, hay otra expresión de la velocidad de propagación que se desprende de que 1 sobre periodo es la frecuencia. Entonces podemos escribir esta expresión como velocidad de propagación es igual a longitud de onda por frecuencia. Esta ecuación y esta ecuación se pueden utilizar indistintamente. Estas ecuaciones valen para las ondas periódicas. Nosotros habíamos visto otra ecuación que para la velocidad de propagación de una perturbación en una cuerda que dependía de la tensión y de la densidad lineal de masa. Esa ecuación vale solamente para las cuerdas, ¿sí? Y estas ecuaciones para la velocidad vale para las ondas periódicas. En este caso seguimos trabajando con el simulador de EducaPlus y tenemos dos variables para aumentar. Acá tengo, por ejemplo, la frecuencia, aumento la frecuencia. La pregunta es, si aumento la frecuencia de este modo, es decir, la cantidad de oscilaciones que se completan en un segundo, ¿aumentará la velocidad de propagación de las ondas? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la velocidad de propagación se calcula como longitud de onda por frecuencia. Cuando aumento la frecuencia, ¿qué pasa con la longitud de onda aquí? Disminuye. Si disminuyo la frecuencia, ¿qué pasa con la longitud de onda? Aumenta. Entonces, el producto de la longitud de onda por la frecuencia es una constante. Es decir, reiteramos, la velocidad de propagación de las ondas depende del medio. Y bueno, y con esto damos por terminada esta sección que refiere a las ondas periódicas y a las características que ellas tienen. Estas magnitudes físicas se aplican tanto para ondas unidimensionales como también para las ondas bidimensionales.